Hola amigos, ¿cómo están? Gracias por seguir participando en esta sección de que ustedes envíen sus preguntas o su opinión a través de mi cuenta de Instagram. Hoy aparentemente va a ser un programa o un envío un poco más largo porque bueno, al fin y al cabo, si algo tengo yo es que voy a respetar el tiempo que se toman ustedes para enviar sus preguntas o sus opiniones. Así que no van a encontrar una respuesta por salir del paso. Vamos a comenzar. Accepted. Connected. All systems operational. System activated. Hoy comenzamos caliente. Eh, Papatulo0606 me pregunta: ¿a quién considera usted el mejor periodista deportivo venezolano? Primero que todo, agradezco el usted, no estoy tan viejo. Ah, Mira, yo soy de la vieja escuela, soy totalmente de la vieja escuela y te pudiera decir que por el fútbol Daniel Chapela sigue siendo para mi gusto el gran referente. En el béisbol te diría que tanto Humberto Acosta como Ignacio Serrano son los que con mayor énfasis y mayor gusto leo. Eh, Después te diría que el periodismo deportivo que yo más admiro es el periodismo que cubre el ciclo olímpico. ¿Por qué? Porque bueno, porque son muchas disciplinas, porque obviamente involucra estar atento a muchas variables, que no me refiero solamente a lo que pasa en los estadios, en las pistas, en las piscinas, etcétera, sino también al seguimiento a esos deportistas, ¿no? Pudiera mencionarte a gente bueno, que no conozco en persona, como el caso de Umares Asa, o Esa, siempre se me olvida el nombre, perdón, pero me parece que es una periodista fabulosa. Me gusta mucho el trabajo que hace Gregorio Rojas también en ese estilo. Pudiera hablarte también, por ejemplo, del profesor Luis Peña, que trabaja conmigo, que tenemos buena relación, que también son periodistas que están dedicados al ciclo olímpico y que para mí es muy importante. Y ya que comenzamos fuerte, vamos con esta pregunta que envía Yadis ZT, que me pide mi opinión sobre el periodismo deportivo femenino en Venezuela. Para mí son pocas las que realmente saben. Bueno, yo aquí voy a entrar a la pelea de la manera como yo vivo. Yo creo que no existe periodismo deportivo femenino ni periodismo deportivo masculino, existe periodismo deportivo. Después, quienes lo ejercen son hombres, mujeres, pero yo fui criado en una casa, mi madre es músico, es compositora de música clásica, y cualquier logro que obtuvo en la vida no lo celebró por ser mujer, por ser feminista, sino por su propia obra. Entonces, yo no observo ni, digamos, tengo una opinión partiendo del hecho de que sean hombres o mujeres. Yo te hablaba antes de periodismo olímpico, pero también te puedo mencionar a Catherine Rosales en el béisbol, y te puedo hablar, por ejemplo, de dos ejemplos, valga la redundancia, de gente que es menor que yo, cosa que no es tan difícil, y que yo admiro lo que están haciendo y lo que intentan hacer. Por ejemplo, María Ángel Ferrebú en el fútbol, me gusta mucho cuando he visto el fútbol femenino y que la ponen a comentar, me gusta mucho. Me parece muy interesante la óptica que le da al fútbol y que además veo en ella una ambición que no solamente es desde ocupar espacios, sino también de prepararse, conocer. Y eso a mí me genera respeto y admiración. Y por ejemplo, en el béisbol, el año pasado también vi una periodista, Sabrina Paz, creo que es de Maracaibo, que también me gustó mucho la manera como fue haciendo precisamente su labor. Yo creo que, a ver, como en todo en la vida, hay quienes lo hagan mejor, quienes lo hagan peor, y eso también está dentro de los gustos. Si tú te pones a ver, yo creo que si sumas votos, hay una inmensa mayoría que no les gusta lo que hago yo, y hay una minoría que les gusta. Al final, eso va insisto, de los gustos. Por eso te di nombres y apellidos en cuanto al deporte, digamos, al periodismo femenino, ¿no? Pero te pudiera hablar también de Geraldine Carrasquero, que para mí es una crack, porque Geraldine busca informarse, busca educarse. También te pudiera hablar de Carolina Guillén, a quien conocí en su momento, a quien respeto desde la manera como ocupó un espacio muy importante. Entonces no sé si el periodismo deportivo
por parte del género femenino está bien o mal. Yo te puedo hablar de las que yo respeto, admiro y que creo que llenan un espacio muy importante. Miguel Ángel García Olivo me pregunta 3 cosas a mejorar en nuestra aporreada liga para ser competitiva en Sudamérica. Bueno, primero de todo, gracias Miguel Ángel. Yo te diría que esto es un proceso que tiene que respetarse, sostenerse y alimentarse. Y tiene que ver con el tema formativo de las categorías menores, que esas categorías menores de cada equipo además busquen torneos internacionales para competir, porque de nada sirve que los equipos quieran quedarse con lo que están haciendo en el contexto local. Te diría que yo reduciría el cupo de extranjeros. A mí eso de 6 y 8, es decir, 6 en cancha y 8 en nómina, me parece terrible, porque además la economía, el contexto económico de nuestro país no permite que vayas a traer 6 extranjeros que marquen diferencia. Yo creo que el tipo que venga como extranjero y pasa en otras partes del mundo tiene precisamente que aportar algo diferente a lo que ya hay. Después, también formaría mucho mejor, le daría mucho más oportunidades de formación a los entrenadores que hacen vida en las categorías inferiores, pero también crearía departamentos de scouting muy serios y muy dedicados para que los equipos precisamente puedan encontrar talento por un lado en edades muy, muy tempranas y por otro darle a ese talento todas las ayudas necesarias para que su camino desde las categorías infantos juveniles hasta lo que es la primera división puedan desarrollar todas sus herramientas. Yo creo que son pasos importantes. Y por último, yo creo que tiene que buscarse una solución a la televisación de los partidos. Está muy bien desde la parte, digamos, ¿cómo podría decir? Hasta demagógica, vender que es una maravilla que se transmita por YouTube. Yo creo que hace falta mucho más que eso. Yo creo que hace falta mucho más que eso y que en este país hay 4 o 5 plantas de televisión abiertas, más canales de cable, que todos se pueden sumar a transmitir el fútbol venezolano. Eso requiere una estrategia de negociación. Yo lo he mencionado aquí, que sean contratos a mediano plazo, a 3, 5 años, en los cuales se le ofrezcan primero ventajas también a las plantas televisivas y por otro lado, que a medida que vaya avanzando el tiempo también le ofrezcan ventajas económicas a la liga. Porque en este momento no le ingresa a nada a ningún club por derechos de televisación. También Miguel Ángel envió otra que pregunta si es cierto, como lo están viendo ahí en pantalla, que hay más niños en Venezuela que practican fútbol que béisbol. Sí, sí, pero eso es desde hace tiempo, eso no es ahora. Eso no es ahora. Fíjate que en la conversación que yo tuve en el canal con Juan Domingo Tolizano, el entrenador deportivo de La Guaira, él mostraba su asombro de cómo Caracas, por ejemplo, tengo que hablar de Caracas por el lugar en el que yo vivo, hay una cantidad de ligas y de equipos infantojuveniles que es impresionante. Y esto también pasa en el resto del país. El tema es cómo se le da a ese talento las vías para que puedan hacer vida a partir de sus capacidades en este deporte, ¿no? Y sobre todo organizarlo o ver cómo se puede organizar de una mejor manera para que todo esté federado. El proyecto de la federación me parece que va por ahí. Me parece que también va por ahí precisamente la observación de esos chicos, que es algo que se hizo en Bélgica. Y cuando se habla de la empresa Double Pass en Venezuela, con su convenio con la federación, no se olviden que Double Pass fue la empresa importante y casi decisiva para que Bélgica tuviera el proyecto comandado por Roberto Martínez, su antiguo entrenador, para que donde se juegue fútbol haya la posibilidad de observar esos talentos. Juan Manuel MB-10. Hola, ¿cómo generar ese estrés competitivo para que la Liga Fútbol compita en Libertadores? Saludos. Bueno, creo que más o menos lo comentaba anteriormente, Juan. El tema de que los chicos vengan compitiendo desde abajo. Yo en algún momento mencioné, o he mencionado en unos de estos videos en el canal, que cuando se habló del fenómeno en ese momento español de haber ganado una Eurocopa y un Mundial, todavía no habían ganado su segunda Eurocopa de manera consecutiva, se hablaba de precisamente cuántos partidos competitivos a nivel internacional tenían esos chicos. Si ustedes se dan cuenta de lo que está haciendo la Vinotinto Sub-17 con Osvaldo Vizcarrondo, eso es parte del proceso, eso es algo extraordinario. Pero tienen que sumarse los clubes y los clubes tienen que enviar a sus campeones o a sus equipos de distintas categorías a competir en el extranjero. No es fácil, yo no estoy diciendo que sea sencillo teniendo en consideración lo que es la parte económica, pero si no siembras va a ser imposible que recojas en unos años.
Fernando Isaac manda esta opinión. Gracias por el espacio. Los DTs en este reciente mundial parecen tomar más decisiones que los jugadores. Me preguntaba por el tema del fútbol real. Para mí el de los que viven de él y el fútbol Disney, el de nosotros los seguidores del deporte. ¿Cómo aprecias que pueden convivir ambos escenarios con el mejor antagonismo, con el menor antagonismo? Gracias y saludos. Primero, con esa declaración que dio el técnico de Botafogo me parece una venta de humo. Porque ponerse por encima de lo que otros pueden observar, a mí me parece una venta de humo. Si ustedes se dan cuenta, yo respeto muchísimo la opinión de ustedes y de ustedes aprendo. Y no es precisamente una declaración populista. Yo creo que hay un solo fútbol que es el que se juega. Pero también hay que respetar a quienes observan el juego y sienten que observan cosas y pueden preguntarlas y pueden cuestionar. Yo soy un gran creyente de eso. A mí cuando me dicen que la selección no puede jugar mejor, por ejemplo, entro en diálogo. Entro en diálogo porque para mí no es cierto, porque veo a los futbolistas, que no se entrena eso. Bueno, entonces la razón es, o la pregunta sería, ¿por qué no se entrenan distintas cosas? A mí, y también te diría otra cosa, Fernando, si te vas a los años 50, la gran Hungría, su entrenador tenía un gran protagonismo. Y si te vas a los años 30, el gran Arsenal de Herbert Chapman, ya los entrenadores tenían grandes protagonismos. Siempre ha sido así. Siempre ha sido así. Yo creo que quien nos quiera vender lo contrario es porque no conoce la historia. Pero yo lo que creo es que el fútbol es una posibilidad de soñar, de interrumpir la realidad y soñar con algo más. Entonces, cuando me aparece un técnico que me dice lo contrario, yo no estoy de acuerdo, estoy en la acera opuesta. Y además le recordaría qué es el fútbol, precisamente esa posibilidad de soñar que tienen los hinchas, los seguidores y los observadores. Guacoco08 pregunta, ¿qué opinas de los horarios del fútbol venezolano? Hay plazas con horarios tradicionales y la liga no los respeta, prefiere ver los estadios vacíos. Yo creo que hoy en día la liga genera el calendario a partir también de las posibilidades, ya que ellos mismos son los que levantan las señales, la señal, mejor dicho, para poder observarlo en YouTube. Yo creo que la liga tiene en consideración eso por un tema de necesidad y obviamente hay horarios tradicionales que se ven afectados, ¿no? Yo soy de los que cree que ahí el tema es mucho más complejo. No cuestionaría tanto la liga, me preguntaría por qué se hace y creo que una de las distintas aristas va por ahí, ¿no? La liga es la que levanta el contenido, la liga es la que de una u otra manera costea las móviles y todo aquello que es necesario para levantar una transmisión, aun cuando sea por YouTube. Y entonces lo que buscan es la cercanía entre las distintas ciudades para poder cumplir con esa aspiración de que todos los partidos sean televisados. Ahora bien, yo estoy satisfecho, ya les he dicho que no. No les he dicho que no. Con esto no estoy tirando abajo el trabajo de la liga. Pero sí creo que hay que buscar formas y socios y maneras para involucrar una producción mayor y que esto pueda avanzar tanto en los derechos de televisación como también esto que tú planteas. Naudi me pregunta si soy full fan de la banda de Oasis. Mira, soy fan, me gusta, los he visto como banda 2 veces, a Noel Gallagher lo he visto 2 veces también, pero además quiero establecer que no es que soy el más fanático de la banda Oasis, me gusta mucho, pero creo que con Oasis encontramos esa vieja dicotomía entre el rockero y la cultura rock. Creo que son 2 cosas muy diferentes. El rockero, bueno, le gusta el rock, tiene sus bandas favoritas, lo que sea, escucha una guitarra eléctrica y se emociona, y yo creo que la cultura rock va por otro lado. La cultura rock tiene que ver con unos principios, con una manera de comportarse ante la vida, principios como por ejemplo el de la tolerancia, principios como el del respeto por los otros, principios como ganarse las cosas por uno mismo y no estar saltando todo tipo de autoridad para ganarse esas, llamémoslo promociones, favores, como lo quieran. Tiene que ver con una cuestión estética también. Y en determinado momento se pudo pensar que sí, pero no es tal. Si tú ves, por ejemplo, a los hermanos Gallagher en los 2 conciertos, bueno, sí, uno se viste con su parca, como se dice, otro, Noel Gallagher, mucho más terrenal, pero no es un tema estético. La cultura rock no tiene que ver con un tema estético. Y mi sensación es que la vuelta de Oasis vuelve a poner en el foco lo que es la cultura rock. Ahora, de Manchester yo soy muy fan de muchas bandas.
Oasis capitalizó muchas cosas de ello, de la cultura Manchester. A mí me gusta, por ejemplo, The Verve, muchísimo con Richard Ashcroft, pero también me gustan cosas muy anteriores, como por ejemplo toda la cultura de música electrónica de Hacienda. Me gusta mucho, por ejemplo, los Happy Mondays, ni qué hablar de Stone Roses, Joy Division, The Smiths. Hay una cultura, porque el rock en sí es un hecho cultural. Entonces ahí me pego yo mucho. Me gusta, no es el único lugar donde ha salido esa gran cultura del rock. Uno puede hablar también de casos como el de Seattle, de Nueva York, y otras ciudades que han hecho del rock un hecho cultural. Pero mi emoción por la vuelta de Oasis es que volvió a poner en el tapete la diferencia entre ser rockero y creer y militar en la cultura del rock. Luis Massans me pregunta, ¿crees que el pasaporte pesa o es una excusa reconfortante? Las dos cosas, sobre todo la última tiene mayor probabilidad. El peso del pasaporte, que nos han vendido una cantidad de gente que nunca jugó al fútbol, pero que además nunca se acercó no ha tenido la posibilidad de dialogar con direcciones deportivas en el extranjero. Para ellos sí es una excusa. Pero en mi caso, que he podido acercarme a ciertas direcciones deportivas en Europa y en Sudamérica, el pasaporte tiene un porcentaje de 5%. Es decir, este es venezolano, vamos a ver si rinde. ¿Y por qué? Porque los procesos formativos venezolanos históricamente han sido un desastre. Entonces no es que te vean mal, es que como en el fútbol todo se sabe, entonces bueno, vamos a ver si este chico está capacitado para rendir. Normalmente los agentes lo que mandaban eran videos, DVDs, compilados de las mejores jugadas de sus futbolistas. Entonces, obviamente, en ese momento el pasaporte podía tener un peso. Así, en un DVD, en un compilado, puedo hasta parecerme a Maradona. Si ustedes revisan la historia, han habido muchos futbolistas venezolanos en el fútbol argentino. Bueno, no muchos, no estamos hablando de 50, pero han habido futbolistas que han jugado en el fútbol argentino. Hoy juegan muchos en el fútbol brasileño. Han llegado algunos a Europa. ¿Y por qué llegan? Porque saben jugar bien al fútbol. Porque si algo tiene el fútbol venezolano es que, salvo una o dos excepciones, que me reservo los nombres para no herir susceptibilidades, salvo uno o dos representantes, han sabido manejar la carrera de sus futbolistas. Y sí, no los tienes en el Inter de Milán, en el PSG, pero han llegado a Europa y han llegado a clubes importantes en Brasil, han llegado a clubes importantes en Argentina. No en vano el Turbo González, estamos hablando de qué año. ¿De qué año? Jugó en Argentina, Rubén Morán y otros más. Y estoy hablando del fútbol argentino, que para mí siempre ha sido el más competitivo. Hoy en día Brasil está un escalón por arriba. Preguntémonos por esos venezolanos que están en Brasil. Entonces, para mí lo del pasaporte siempre ha sido una excusa para quienes no quieren averiguar, para quienes no quieren tocar puertas. Yo recuerdo cuando Juan Arango, en su periplo por el Borussia Mönchengladbach, hubo un momento en que un entrenador decidió que no contaba con él. Y Juan Arango iba al banco de suplentes, a veces no iba ni convocado. Y rápidamente aquí salió inmediatamente la excusa del pasaporte. Yo no hablo alemán, no hablo alemán, pero hablo inglés. Y empecé a llamar y empecé a tener alguna relación con periodistas y algún dirigente de fútbol alemán. No estoy hablando de relaciones de amistad, relaciones de, bueno, yo soy un periodista venezolano que hablo igual. Y me dijeron los motivos por los cuales el entrenador creía que Juan Arango no le resolvía nada en el campo. Bueno, el entrenador salió, vino un nuevo entrenador, Juan Arango recuperó la titularidad y, si no me falla la memoria, tanto Ter Stegen en el arco como Juan Arango en el campo salvaron la categoría de aquel equipo. Pero, bueno, para mí sigue siendo, insisto, el tema del pasaporte una excusa. Senapo, opinión sobre el manejo en el fútbol y la importación de jugadores que lleguen y por qué tantos de bajo nivel. Tiene que ver con un tema económico, tiene que ver con un tema de scouting, pero también está referido a las decisiones que toman los clubes. Si me vas a decir que vas a traer 6, 7 importados en una liga que no genera mayor remuneración para sus clubes que el premio que otorga Conmebol a cada una de las ligas al final de año para el campeón, obviamente tus importados, va a ser muy difícil que puedas traer un importado que te cueste, por dar un ejemplo, 10, 12 mil dólares al mes. Y además, aún trae un tipo de ese cartel, nada te garantiza que vaya a rendir.
Yo sigo creyendo que aquí el fútbol venezolano tiene que sincerarse, tiene que invertir mucho más dinero en scouting y preparación de sus entrenadores, el scouting para buscar el talento y la preparación para que esos entrenadores tengan la capacidad de acompañar a los futbolistas jóvenes a que tengan un mejor crecimiento. Entonces ahí los clubes venezolanos van a poder vender mejor a sus futbolistas, lo van a poder transferir a mejores mercados y genera además un círculo en el cual se te va uno, pero ya tú estabas entrenando a 7. Suena muy sencillo, lo sé. Pero bueno, me están preguntando por el camino, yo creo que es ese. Reinaldo Alejandro LG, desde el juego, ¿qué club venezolano te ha gustado más? Por ejemplo, a mí el Sport de Chita. Mira, hay un Deportivo Táchira de Carlos Maldonado que precisamente en la 2007-2008 gana la final, que a mí me parece un equipo muy sólido, muy bien organizándose desde no tener la pelota y para recuperarla ser muy efectivo en la búsqueda del arco rival. Me gustó mucho el Caracas de Noel que vence en la final al Deportivo Italia con la goleada. Era un equipo con muy buenos jugadores, pero que además tenían un ritmo de juego fabuloso y una capacidad de jugar entre líneas, de encontrar el pase gol. Recuerdo que en esa final el Lobo Guerra, que era un jugador que nosotros estábamos acostumbrados a verlo partir desde la banda hacia el centro, el Lobo jugó detrás de los delanteros y le hizo un lío a aquel Italia, pero fenomenal, fenomenal. Italia, Deportivo Petare, les pido excusas, cambió tantas veces de denominación que a mí a veces la memoria me traiciona. Creo que hubo un año que fue la final entre el Mineros de Richard Páez y el Zamora de Noel San Vicente, que yo creo que esa fue de las mejores finales que yo he visto en mi vida, porque ambos eran dos propuestas muy distintas, se enfrentaron y ganó el juego. Me gustaba mucho el Caracas que tenía a mi ídolo Gaby Miranda, a Gerson Díaz, que en su momento tuvo Stalin Rivas, antes de Stalin estuvo Letelier, si no me falla la memoria. Han habido equipos que me han gustado desde el juego, desde las variantes de laterales que se proyectan, mediocampistas que participan no solamente en la generación de juegos, sino también llegar a rematar y ser opciones precisamente para sumarse al gol. Han habido varios, pero los que más recuerdo en este momento son esos. Sí, hoy en día, por ejemplo, el Deportivo La Guaira me gusta y inmediatamente van a decir, ¿eres amigo de Tolizano? No, amigo, no, somos cercanos, sí, trabajamos juntos. Pero se lo he dicho a él, me gusta que intente construir de una manera el juego, que haga cosas diferentes con una defensa de 3, una defensa de 4, los mediocampistas muy involucrados en la salida de juego, no jugar siempre al contragolpe. Han habido equipos, por ejemplo, creo que fue el Táchira de Daniel Farías, que me parece un equipazo. También desde aprovechar los espacios desde la recuperación de la pelota. No necesitaba manejar mucho el balón. Me gustó mucho ese Táchira de Daniel Farías. De Estudiantes de Mérida, por supuesto, recupero el de Chuy Vera, recupero también su Zamora, aunque creo que estos equipos que te mencioné anteriormente fueron los que más me han gustado. Leo Gordils, perdón, me pregunta, por la edad que tiene el equipo al que llega, ¿cuántos goles serían una buena temporada para Salomón? No tengo ni idea, Leo, te lo juro. Yo entiendo que Salomón es el centroatacante, o va a ser uno de los centroatacantes del Oviedo, pero también tengo en consideración que hay que verle la cara a lo que es a la edad de Salomón volver a un fútbol top, porque ese sí es un fútbol top. Entonces, yo en cuanto a futurología no me atrevo nunca. Si te digo que tengo muchas ganas de verlo, si te digo que además, si ya admiraba la carrera de Salomón cuando a la edad que tenía llegó a River Plate, hoy en día la admiro más. De verdad, y no soy amigo de Salomón, no tengo ningún tipo de contacto. Pudiera contarte incluso alguna anécdota, pero nada, no lo voy a hacer. Pero yo admiro plenamente los tipos, así como mencioné en algún video anterior, lo del Brujo Martínez, lo de Cristian Cáceres Jr., como ejemplo de superación, yo creo que esto de Salomón Rondón me quito el sombrero. Johnny Rodríguez 535, Ignacio, eres un crack. Gracias, pero no lo soy, Johnny. Imagínate que estamos en el Mundial. ¿Cómo debería ser nuestra preparación? Bueno, muchos partidos amistosos. Muchos partidos amistosos. Me estoy refiriendo allá a la etapa de llegar al Mundial, es decir, al mes previo. Muchos amistosos. El desastre que significó no jugar partidos preparatorios antes de la Copa América no se puede repetir.
No se puede repetir. Entonces, lo primero que hay que considerar es que los meses previos al Mundial no puedes jugar esa gran cantidad de partidos preparatorios. ¿Por qué? Porque los clubes no te prestan los jugadores. Una situación que va a afectar a todas las selecciones. Pero en ese mes previo, muchos partidos amistosos, pero también utilizar esos primeros 5 días de recuperación, porque muchos de los jugadores van a venir extenuados, vendrían extenuados, ya yo me estoy poniendo que estamos en el Mundial, pero vendrían extenuados. Entonces, recuperación y estudiar mucho, mucho cómo van a llegar los jugadores rivales. Yo le aprendí esto de Jorge Luis Pinto, que me lo dijo después del Mundial de 2014. Yo sabía, me dice Pinto, que los equipos europeos iban a llegar liquidados. Entonces yo trabajé mucho la recuperación de los míos y mucho trabajo estratégico. Bueno, hay que ver quiénes son los que elige Batista. Si se da ese caso, ya uno sabe más o menos por dónde irían los tiros. Pero sí los 5 o 6 primeros días regenerativos, que vayan al centro comercial, que liberen tensiones mentalmente y a partir de ahí mucho amistoso y recuperación. Amistoso y recuperación. Creo que por ahí van los tiros. Oscar E. Castro R. pregunta si disminuir los equipos en primera división sería un comienzo para mejorar la FUTB. Si me preguntas a mí, que no estoy ni cerca de ningún tipo de dirigencia, yo te digo que para mí el ideal son 12 equipos. 12. Esto mejoraría el día que se tengan acuerdos comerciales con televisiones, mejoraría la repartición, haría más fuerte la segunda división. El universo de jugadores para jugar en 12 equipos obligaría a traer menos importados y darle más oportunidades a los criollos. Los criollos que estén, tanto los de mayor edad como los juveniles, tendrían que luchar muchísimo para hacerse con un lugar en sus equipos, con lo cual ya estarías aumentando la competitividad. A mí me gusta muchísimo que sean 12 equipos. 12 equipos, mejorar la segunda división, mejorar también la Liga Fútbol Junior. Pero sí, yo ahí estoy totalmente de acuerdo con un planteamiento que llevara a los equipos a 12 en primera división. No está mal que sean 14, pero a mí es un gusto estratégico que sean 12. Que sean 12. Evitarnos además, yo creo que la Liga Fútbol que se está tratando de ser fuerte en distintos aspectos, yo creo que con 12 evitaría aún más este tema de las deudas. Pero para eso también habría que llegar a acuerdos comerciales con televisoras, creo yo. Víctor G16, ¿qué jugadores crees que se están desaprovechando en la selección? Yo no creo que el término sea desaprovechar, sino no se le está sacando, no se le está optimizando su rendimiento. Comienzo por John Aramburu. Yo creo que John Aramburu puede ser mucho más importante en la construcción de juego. Voy con los centrales o con Ferraresi, porque bueno, Osorio sabemos que no ha estado en los últimos partidos. Yo creo que Nahuel es un jugador que te puede ayudar a construir juego siempre y cuando los mediocampistas y los laterales lo permitan y los atacantes. Mira todos los nombres que te puedo dar a partir justamente de eso. Los mediocampistas, salvo el Brujo Martínez, no se le está sacando del todo el rendimiento que uno puede tener, porque yo creo que Cristian Cáceres se puede acercar a la base para construir el juego. Lo mismo puede hacer Yangel Herrera. Telasco Segovia es un jugador que te puede hacer mucho daño en 3 cuartos de cancha. Yo creo que cuando veo a Soteldo a 60 metros del arco y que además su opción de juego sea su opción de asociarse, mejor dicho, sea mínima, entonces él tenga que intentar a 60 metros del arco rival algún regate, me parece que no es sacarle todo el provecho. Yo creo que a Savarino, si lo tiramos un poquito más al centro, le podemos dar mayor protagonismo. El mismo Salomón. Yo hago siempre este ejercicio cuando hablo con ustedes. ¿Cuántas pelotas de gol claras ha tenido Salomón Rondón en la eliminatoria? ¿Y cuántos goles ha convertido? Entonces, y digo esto sin dejar de lado que la selección en este momento está en puesto de repechaje y que depende de sí misma. Así que creo que la Venezuela pudiese jugar mejor con los jugadores que tiene, pero no lo va a hacer porque ya falta 2 partidos. Otra de las preguntas de Javier Estrada o de Javi Estrada 11. Ignacio, ¿crees que el seleccionador nacional se guarde piezas claves para jugar contra Colombia? Me da la sensación, Javier, de que eso va a ir por ahí. Me da la sensación, a pesar de que no sea de mi gusto, pero quién soy yo, ¿no? Porque el partido contra Argentina, para los argentinos, tiene un condimento especial, que es el último partido de Messi por las eliminatorias con su selección. Por ende, para ellos va a ser una fiesta. Sin embargo,
yo cuando veo partidos así diría, uy, yo voy con todo. Y hay un partido que yo recuerdo por muchas razones, pero una de ellas es cuando camino al Mundial de Sudáfrica 2010, Chile, con ganarle a Venezuela, ya estaba clasificado. Se jugaba en Chile. Y había todo un ambiente de fiesta, no por parte de los jugadores y del cuerpo técnico, pero sí del periodismo, bueno, vamos a llegar a un mundial por primera vez desde el año 98 y todo aquello. Y Venezuela se preparó como normalmente lo hacía y no solamente evitó la victoria de Chile, sino que le empató de una manera importante en un partido además bajo la lluvia, ¿no? Un partido con mucha pelea, pero pelea en el buen sentido, en el término futbolístico. Por ende yo sería muy cauteloso, pero bueno, visto lo que ha hecho Batista en las últimas ocasiones, no sería de extrañar que ese sea el camino, precisamente el que tú mencionas. Otro de los mensajes que llega. Hola Ignacio, gusto saludarte. Me gustaría participar en la dinámica. Sí, bueno, el ciclo del profesor Peckerman en la Vinotinto dejó más pena que gloria y admitió que en su momento tenía muchas expectativas en el proyecto, pero salvo el primer partido de local contra Bolivia, la selección no mostró una identidad de juego, algo similar a lo que ocurre con este ciclo con Batista. Desde tu perspectiva, ¿cuáles creen que puedan ser las diferencias de juego entre aquella selección de Peckerman y la del Bocha Batista? Yo la de Peckerman, a ver, a mí no me decepcionó el paso de Peckerman, yo no esperaba gran cosa de Peckerman. En su momento, habíamos mencionado que Peckerman quizás no estaba en la plenitud de sus facultades, de que además venía con un entorno bastante particular, cosa que bueno, después se demostró con el tiempo. Y por ende yo no tengo tantos partidos de Peckerman como para establecer qué quería hacer Peckerman. La verdad es que no fueron muchos. Y por eso te diría que no pudiera ser una comparativa real, seria en cuanto al ciclo de Peckerman y Batista. Sí tengo claro que obviamente Batista formaba parte de ese cuerpo técnico. No tomaba las decisiones, pero tenía su grado de influencia, como cualquier asistente o primer asistente al cual se le da precisamente ese rango, ¿no? Pero no tengo claro las grandes diferencias. Luis Horna, con respecto a los partidos eliminatorios en las rondas eliminatorias CONMEBOL, los partidos de Venezuela, en las rondas eliminatorias de CONMEBOL, en mi criterio será muy difícil lograr puntuar en Argentina, entonces deberíamos echar el resto en el partido local frente a Colombia. ¿Qué opinas de jugar con una selección alterna frente a Argentina y jugar con los estelares frente a Colombia? Saludos. Mira, Luis, lo que pasa es que una de las cosas que uno va aprendiendo con los años, en mi caso, es que el fútbol no responde exclusivamente a la voluntad propia. Y por más que tú te guardes futbolistas frente a Colombia, es un partido muy bravo, ¿no? Es un partido muy bravo. Yo creo que siempre que el partido más importante es el inmediato. Pensar en lo que puede ser dentro de una semana o 6 meses, o 6 días, perdón, es muy atrevido, ¿no? Pero sí creo, como decía en la respuesta anterior, que Batista va a tomar sus recaudos de cara a ese partido frente a Argentina y obviamente sentirá o siente que el gran reto de la Vinotinto es frente a Colombia. Pero vuelvo a insistir, o mejor dicho, insisto, yo cuando veo que el rival tiene todo preparado para una fiesta, yo creo que es un buen momento para aguarles esa celebración. Armando Chiarroqui, 06. Saludos, Ignacio. ¿Crees que sería bueno que la Liga Fútbol Junior debería tener 2 categorías más? Es decir, comenzar desde la sub-13 para que la Vinotinto sub-15 ya reciba a estos jóvenes con más y mejor formación. Saludos. Gracias, Armando. Sí, me gustaría. Me gustaría porque ya es darle algo más competitivo a estos chicos, siempre respetando lo que son los procesos formativos y lo que es el fútbol infantil. Pero sí, me gustaría porque es darles un roce más, es enseñarles a competir en una edad más temprana, pero lo que no tengo claro es cómo esto afectaría a la economía de los clubes en este momento. Insisto, una economía que está relacionada con el país en el que vivimos, pero también con algunas medidas con las que yo no estoy de acuerdo, que es esa televisación gratuita por YouTube. Porque si yo sumo visualizaciones en YouTube, sí, eso a mí como individuo me genera una ganancia, que puede ser importante. Pero cuando eres una institución, eso que te genera, esas ganancias son monedas. Pero sí estoy de acuerdo contigo, Armando. La verdad es que me gustaría eso. Y por último,
Pregunta 7 Guille 7, a quien recuerdo, de hace muchos años. ¿Qué opinión tienes sobre el fútbol que muestra el Caracas de Fernando Aristeguieta? Mira, Guille, yo creo que es inconstante porque es una plantilla muy joven, inexperta. Es una plantilla que además carga con una responsabilidad que es jugar con la camiseta del Caracas, con lo cual no es sencillo. Yo creo que Fernando es un muy buen entrenador, que obviamente está en un proceso de aprendizaje de lo que es dirigir la primera división, pero creo que el Caracas tiene una planificación muy clara, podemos debatirla, podemos discutirla, pero la tiene muy clara, que es, bueno, con estos chicos darles más campo, darles mayores oportunidades y que se puedan consolidar en la primera división. A mí no me gustó que vendieran a Echenique, no me gustó, creo que no era el momento, porque Echenique te daba algo que en la plantilla no abundaba, pero Caracas en este momento a nivel de fútbol es precisamente inconstante, ¿no? Tiene partidos en los cuales te demuestra que puede hacer cosas muy interesantes, muy ofensivo, muy de ir hacia el largo contrario. Después tiene otros partidos en los cuales no puede resolver precisamente la aparición del rival, ¿no? Lo que te condiciona precisamente el juego del oponente. Entonces, yo creo que este semestre puede ser mejor porque ya es un grupo que se ha ido consolidando, pero por otro lado, la venta de Echenique no es tontería, ¿no? Y bien, llegamos de esta manera al final agradeciéndoles a todos por haber participado. No quiero ni ver cuánto estuvimos, pero de verdad que a mí me conmueve muchísimo que ustedes participen en esta dinámica. Alguien la semana pasada me escribía si esto no lo vamos a hacer en algún momento dado en directo, en vivo. Y sí, claro, en algún momento dado lo vamos a hacer. Yo tengo que contarles a ustedes, tengo muchas cuestiones a nivel de horario que por ahora impiden que esto lo pueda hacer en directo, pero eso como opción a futuro no es muy lejano. Te diría que está en el corto plazo, o les diría mejor dicho. Así que contarles eso y agradecerles, por supuesto, que se hayan tomado el tiempo de escribir, de mandar sus preguntas, sus opiniones. Me encanta que opinen, a mí me encanta que opinen, porque aquí no hay palabra santa, aquí no hay nada que se le parezca a eso. Yo he sido precisamente un gran contrario a aquellos que quieren imponer una sola visión de las cosas, y por eso me encanta que opinen y que manden sus preguntas. Se los agradezco realmente, y bueno, el próximo domingo repetiremos esta dinámica. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias, den like, suscríbanse que me ayudan un montón. Accepted. Connected. All systems operational. System activated.